Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. La guía se encuentra disponible en la página saludcoahuila.gov.mx/COVID-19. Considera 3 aspectos importantes: 9 intervenciones, 5 momentos clave y 3 escenarios de actuación. La primera intervención son los comités participativos de salud escolar, relación, escuela y centro de salud local, sanitización y limpieza, y los 3 filtros de corresponsabilidad: en casa, escuela y salón de clases. Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas de enfermedad respiratoria, lo recomendable es que no asista a la escuela. En su lugar, que acuda a la unidad médica que le corresponda. Se sugieren 3 filtros de corresponsabilidad: filtro de casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases. El filtro de casa, su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de los educandos identifiquen en sus hijas, hijos o pupilos la presencia de fiebre, dolor de cabeza o algún síntoma de enfermedad respiratoria, como tos seca, dolor de garganta o secreción nasal abundante. Este filtro se debe practicar diariamente antes de ir a la escuela. Las familias deberán presentar el primer día de clases una carta compromiso de corresponsabilidad firmada por la madre, padre o tutor, en la cual manifiesta su compromiso de revisar e informar sobre la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria de su hija o hijo. Si su hija o hijo presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa, guardar reposo y seguir las indicaciones del personal médico. La maestra o el maestro de grupo acordará con los estudiantes y sus familias atender o no las actividades escolares durante la recuperación. En caso de que un integrante de su familia con el que conviva cotidianamente haya sido diagnosticado como un caso confirmado positivo de COVID-19, las niñas, niños y adolescentes deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días naturales, aunque no presente síntomas. Este supuesto aplica también para directivos, docentes y personal de la escuela que tenga un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en casa. En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria en las niñas, niños y adolescentes, se deberá acudir al servicio médico del sector salud para recibir la atención necesaria. Podrá regresar a la escuela una vez que hayan transcurrido 14 días naturales a partir de la fecha en que la alumna o el alumno haya pasado 24 horas sin presencia de fiebre o algún otro síntoma de enfermedad respiratoria. El documento de diagnóstico médico deberá notificarse a la escuela. El propósito es contar con un documento que confirme el diagnóstico clínico y que la escuela tenga bases sólidas para actuar conforme a lo establecido en el escenario 2, que es el caso sospechoso. El filtro escolar tiene el fin de prevenir contagios entre la comunidad educativa y va acompañado de una serie de medidas de higiene. Se aplica a toda persona que ingrese a la escuela o centro educativo, a fin de mantener un entorno escolar limpio y saludable. Funcionarán diariamente y se mantendrán instalados durante el periodo que acuerden las autoridades sanitarias y de educación locales, conforme a la evolución de los escenarios de actuación especificados en la 8ª intervención. En su aplicación se debe considerar lo siguiente: involucrar a los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar, que está integrado por docentes, personal directivo de apoyo y asistencia, madres, padres o tutores, para organizar los espacios y materiales necesarios para la instalación del filtro. Incorporar a intérpretes de lengua de señas mexicana cuando la escuela atienda a estudiantes o familias con discapacidad auditiva. Capacitar a los miembros del Comité Participativo de Salud Escolar conforme a los acuerdos que se establezcan. Instalar el filtro en cada uno de los accesos de la escuela y
acondicionar un espacio de la escuela en donde se podrá aislar a las alumnas y alumnos que presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria. Es conveniente que las autoridades sanitarias y educativas mantengan contacto estrecho para documentar la probable presencia de brotes de COVID-19. Esto a fin de contar con la información necesaria para conocer si se trata del virus SARS-CoV-2 y tomar la decisión de cerrar o continuar operaciones educativas. El procedimiento para aplicar el filtro en la entrada de la escuela es el siguiente. Saludar a la niña, niño o adolescente o personal de la escuela. Realizar las siguientes preguntas a las niñas, niños y adolescentes y a toda persona que ingrese a la escuela. ¿Tienes fiebre o temperatura? ¿Tienes tos? ¿Te duele la cabeza? Las escuelas que cuenten con termómetros no mercuriales establecerán el mecanismo idóneo para tomar la temperatura a todas las personas que ingresen a la escuela. Recabar la carta compromiso de corresponsabilidad. Esta se entregará solo una vez en el primer día de clases y se resguardará en el expediente de cada alumna y alumno. Revisar que todos los estudiantes y personas que ingresen a la escuela porten el cubreboca y lo hagan de manera correcta. Esta medida es aplicable a partir de los 6 años de edad. Monitorear que todos y todas las estudiantes y todas las personas que asistan a la escuela se laven las manos con agua y jabón o se le aplica solución a base de alcohol gel mayor al 60% al ingresar al inmueble. Asegurarse de que las y los estudiantes se incorporen directamente a su salón y lugar predeterminado después del lavado de manos. Si el personal que aplica el filtro escolar no fuera profesional de la salud y detecta a alguna persona con fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria, éste deberá remitirla al servicio médico más cercano para su valoración. ¿Qué requerimientos se deben para instalar el filtro en la entrada de la escuela? El módulo del filtro deberá contar con guía de preguntas para el filtro escolar. Para referencia, no es necesario llenar por cada alumno y alumna. De ser posible, termómetro sin mercurio. Puede ser digital, infrarrojo o tiras plásticas. Las escuelas que cuenten con ello o tengan posibilidad de adquirirlo. Agua, jabón o bien soluciones a base de alcohol gel mayor al 60%. Mesas, sillas para el filtro, así como paños y solución clorada para mantenerlo limpio y desinfectado. Papel higiénico o pañuelos desechables, bote de basura con tapa y bolsa de plástico para los desechos. Se deberá evitar acumulación de los desechos. La instalación del módulo para el filtro debe de ser de la siguiente forma. La comisión de madres y padres de familia o tutores o el personal de medicina o enfermería responsable del filtro escolar deberá presentarse por lo menos 20 minutos antes del inicio de la jornada escolar. Contar con una mesa o escritorio, limpiar y desinfectar la superficie de la mesa cada 4 horas con una solución clorada. Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán cumplir con una sana distancia de 1,5 metros de separación y ser limpiadas cada 4 horas. El personal designado para la aplicación del filtro deberá utilizar cubreboca y colocárselo correctamente, siguiendo las instrucciones de uso. De ser posible, el filtro deberá ser atendido por personal de salud, medicina o enfermería. En caso de no contar con este personal, las personas encargadas deberán recibir una capacitación previa para realizar esta función. Deberá instalarse un filtro escolar en cada uno de los accesos o entradas del plantel. Para evitar las aglomeraciones en los filtros escolares, las personas deberán hacer una fila y guardar una sana distancia de por lo menos 2 brazos entre una persona y otra. Dependiendo del número de estudiantes, establecer flexibilidad en los horarios de entrada de alumnas, alumnos y personal de la escuela o centro educativo. En la entrada de la escuela, recibir la carta compromiso de corresponsabilidad suscrita por las madres, padres de familia o tutores, en la cual se indique que realizaron el filtro familiar y su compromiso para realizarlo todos los días.
Esta carta se entrega el primer día de clases y al regresar de un periodo de aislamiento domiciliario. Podrá realizarse a mano en cualquier tipo de papel. Las niñas, niños y adolescentes que llegan solas o solos a las escuelas también deberán presentar la carta compromiso de corresponsabilidad firmada por su madre, padre o tutor. De no llevar la carta, se llamará a la madre, padre o tutor para asegurar que la niña, niño o adolescente se encuentra sano y solicitarle que entregue la carta compromiso de corresponsabilidad al día siguiente. Esto se realizará con discreción, cuidado y sensibilidad, respetando en todo momento los derechos humanos de la niñez. Y en ningún caso se dejarán a las niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela. ¿Qué actitudes debe asumir la comisión responsable del filtro? Iniciar el filtro saludando a la niña, niño o adolescente y presentarse. Luego preguntar su nombre y qué grado cursa y explicar el para qué se le va a entrevistar. Plantear la guía de preguntas de forma natural y amigable, hablando con voz pausada, suave y tranquila. Mostrar calidez hacia las y los estudiantes, guardando cierta distancia física. Agacharse si se trata de una niña o niño pequeño, para colocarse a su altura. Ser amable, respetuoso y paciente. Es muy importante dar respuestas lo más rápido posible a las preguntas e inquietudes. Tener una actitud comprensiva hacia madres y padres de familia. Y de ser necesario, indicarles que lleven a sus hijas o hijos a una revisión médica. Platicar con las alumnas o alumnos que presenten síntomas e insistan en quedarse, para que comprendan que la decisión de que los revise personal de salud y permanezcan en casa es para proteger su salud y la de sus compañeras o compañeros. Por ningún motivo deberán revisar físicamente a niñas, niños y adolescentes, ni desvestirlos o llevarlos a ningún apartado. No gritar ni amenazar. Una vez terminada la entrevista, agradecer a niñas, niños y adolescentes su cooperación. Y en los casos en que la escuela atienda a alumnas, alumnos, padres o madres con discapacidad auditiva, se deberá incorporar a intérpretes de lengua de señas mexicana para realizar el filtro. En caso de no contar con intérprete, se puede hacer uso de tarjetas con ilustraciones o pictogramas. El filtro escolar. La identificación de síntomas en el filtro escolar. Si al momento de realizar el filtro escolar un estudiante presenta fiebre o al menos 2 de los síntomas relacionados con enfermedad respiratoria, como fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general o dificultad para respirar, deberá ser separado del grupo en un área previamente designada como una acción preventiva, al tiempo que se le explica el porqué de la situación. Se deberá llamar a su madre, padre o tutor, a quien se le darán las indicaciones siguientes. Explicar que por los síntomas manifestados en su hija o hijo podría tratarse de un posible caso de COVID-19 y que solo un profesional de la medicina debe ser responsable de diagnosticarlo. Deberán llevar cuanto antes a su hija o hijo a la unidad médica del sector salud que le corresponda. Madres, padres de familia o tutores deberán la obligación de informar del diagnóstico a la dirección de la escuela en un término no mayor de 48 horas, así como proporcionar el domicilio y algún número telefónico en donde pueda ser localizado. Si no se localiza a la madre, padre o tutor, se deberá mantener al estudiante en la escuela en un sitio limpio, cómodo e iluminado, donde se le pueda observar hasta que llegue a su familia por él o ella, brindarle un ambiente de tranquilidad y de seguridad, así como materiales, libros o juegos que pueda utilizar si le apetece. Si durante el filtro escolar el director o directora de la escuela, personal docente o de apoyo y asistencia a la educación presenta fiebre y tos, deberá notificar de ello a su autoridad,
evitar el contacto con el resto de la comunidad escolar y acudir a la unidad de salud que le corresponda. Los miembros de la comunidad escolar que no evidencien alguna sintomatología podrán permanecer en la escuela. El filtro en el salón de clases tiene la finalidad de reforzar mediante preguntas las acciones del filtro en la entrada de la escuela para identificar la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria en las alumnas o alumnos, así como personal de la escuela durante la jornada escolar. Se recomienda practicar con las alumnas y alumnos las medidas higiénicas y de salud, así como atender dudas e inquietudes sobre los riesgos y medidas de prevención de enfermedades. ¿Qué medidas y hábitos de higiene deben tomar en cuenta? Promover entre estudiantes, madres y padres de familia o tutores, personal directivo, docente de apoyo y asistencia a la educación los siguientes hábitos. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Alimentarse correctamente y consumir alimentos con vitamina C. Promover el autocuidado, hábitos de higiene personal, como asearse diariamente, uso de ropa limpia para asistir a la escuela, aun y cuando no corresponda al uniforme, lavado de dientes, entre otros. Cuidarse de los cambios bruscos de temperatura y mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario, equipo y materiales didácticos y de trabajo. Usar solo los materiales y útiles escolares propios. No compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, lápices, plumas, utensilios de higiene personal, útiles escolares como lápices, plumas, cuadernos, etc. Promover la práctica del estornudo de etiqueta en el alumnado, docentes y personal del plantel educativo. Cubrir la boca al toser y estornudar con papel higiénico o un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. No escupir. Promover la práctica de medidas de higiene para la preparación y consumo de alimentos. Implementar las jornadas de limpieza en la escuela. Ante cualquier manifestación de enfermedad, acudir a su unidad de salud. El Comité Participativo de Salud Escolar, que como mencionamos, está conformado por la directora o el director de la escuela, quien preside y coordina el comité, por madres, padres de familia o tutores o algún otro integrante de la familia de la o el alumno que desea apoyar, y por maestras y maestros. Las funciones del comité son las siguientes. Organizar las jornadas de limpieza de la escuela durante el ciclo escolar. Apoyar en la instalación y aplicación del filtro escolar. Coadyuvar en la higiene escolar. Apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela. Campañas informativas, monitoreo de lavado de manos, reforzamiento de hábitos de higiene y salud. Apoyar en el sistema de monitoreo de la escuela cuando así se requiera. Y comunicar permanentemente a la comunidad escolar sobre las medidas sanitarias que correspondan. La segunda intervención es garantizar acceso de agua y jabón. Promover la aplicación de los recursos del programa La Escuela es Nuestra en la instalación de agua potable, baños y estaciones de lavado. Involucrar a las autoridades municipales para garantizar el abastecimiento de agua potable y recursos materiales necesarios de limpieza e higiene para las escuelas. La tercera intervención, cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Los centros de trabajo ubicados en una región considerada de riesgo alto y medio deberán implementar medidas diferenciadas que permitan disminuir el riesgo de la población en situación de vulnerabilidad, así como contrarrestar las posibles afectaciones a los centros de trabajo y al personal. Por ello, se deberá considerar suspender o ser flexible la asistencia a los centros de trabajo de personas trabajadoras que conviven en su hogar o tienen a su cargo el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad
o mayor riesgo de contagio. Se indica la población en riesgo: mayores de 60, mujeres embarazadas, con enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, o quienes padecen obesidad y sobrepeso. La cuarta intervención es utilizar el cubreboca artesanal o pañuelo. Es obligatorio al interior de la escuela. Son 6 recomendaciones para usar bien el cubrebocas. Número 1. Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de ponerlo. 2. Revisar que no esté roto, sucio o mojado. 3. Colócalo pasando por tu cabeza u orejas las cintas elásticas. 4. Comprueba que puedes respirar cómodamente. 5. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Y 6. Mantenerlo siempre limpio. La quinta intervención es la sana distancia. Entradas, salidas y recreos escalonados. Reorganizar el salón de clases, los pupitres fijos asignados. La organización de la asistencia y horarios escalonados será tomada por el Consejo Técnico Escolar, en acuerdo con las madres y padres de familia, y tomar en cuenta las medidas de higiene permanentes. La sexta intervención es maximizar el uso de espacios abiertos, señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes y acondicionar instalaciones temporales, por ejemplo, espacios de juego techados. Séptima intervención: suspensión de ceremonias y reuniones. Se recomienda suspender ceremonias, reuniones escolares y formaciones de las y los estudiantes, y en caso de ser necesarias, podrán realizarse a través de medios virtuales o presencial, reduciendo el número de participantes, reuniones escalonadas en espacios abiertos y respetando las medidas de prevención y sana distancia. La octava intervención es la detección temprana. Considerando los 3 escenarios, con un caso confirmado se cierra la escuela. El primer escenario se considera sin casos sospechosos de enfermedad por COVID-19 en la escuela, alumnos, personal docente y administrativo. No existe la suspensión de clases. Las medidas higiénicas adoptadas por la escuela son las siguientes: lavado de manos, uso de cubreboca, limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar actividades, limpieza y desinfección de salón y la escuela. Las medidas adoptadas de sana distancia son la asistencia alternada, clases y actividades escalonadas y distanciamiento entre pupitres. Y los filtros de corresponsabilidad adoptados es el filtro de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases. El escenario 2 se considera cuando un escolar o docente diagnosticado por el personal de salud como caso sospechoso de COVID-19 en un aula o salón. La suspensión de clases es de acción inmediata: envío de todos los alumnos y docentes a sus casas por 14 días naturales, suspensión de clases presenciales del grupo, y se mantienen en observación en casa. Si presentan síntomas, acuden a los servicios de salud y se realiza la notificación a autoridades educativas y sanitarias. Las medidas de higiene adoptadas por la escuela son las siguientes: lavado de manos, uso de cubreboca, limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar actividades, limpieza y desinfección de salón y la escuela. Las medidas adoptadas de sana distancia es la asistencia alternada, clases y actividades escalonadas, distanciamiento entre pupitres. Y el filtro de corresponsabilidad adoptado son el filtro de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases. El escenario 3 se considera cuando un escolar, docente o administrativo del plantel escolar es diagnosticado por el personal de salud como de COVID-19 en la escuela, o cuando 2 o más salones con suspensión de clases
por caso sospechoso de COVID-19. La suspensión de clases es de acción inmediata. Envío de todos los alumnos, docentes y administrativos a sus casas por 14 días naturales. La suspensión es temporal de clases presenciales de la escuela. Se mantienen en observación en casa y si presentan síntomas acuden a los servicios de salud y se realiza la notificación a autoridades educativas y sanitarias. Las medidas de higiene adoptadas por la escuela son la limpieza y desinfección de toda la escuela. En caso de que alguna persona presentara síntomas sospechosos a COVID-19, la escuela deberá notificar al epidemiólogo jurisdiccional correspondiente. Para ello, se anexa el siguiente directorio telefónico con el nombre de las personas. La novena intervención es el apoyo socioemocional a alumnos y docentes. La salud mental de niñas, niños y adolescentes, así como del personal de la escuela, es de vital importancia. Potenciar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de otros y ser un soporte emocional para el alumnado. ¿Qué recursos se pueden utilizar? Un fichero. Cuidar de otros es cuidar de sí mismo. Herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. Incluye actividades breves para que niñas, niños y adolescentes aprendan a encontrar la propia calma, a reconocerse a sí mismos y a generar vínculos afectivos seguros. Y cursos en línea para docentes, como salud mental en la infancia y la adolescencia, trastornos afectivos y de ansiedad, problemas de conducta, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, autolesiones, prevención del suicidio, acoso escolar, prevención del consumo de sustancias adictivas, así como estrategias para promover la salud mental. Talleres para brindar herramientas que permitan el bienestar emocional y temas específicos sobre discapacidades que les provean de estrategias para usar en el salón de clases. Los 5 momentos clave. En la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, el colectivo docente analizará las 9 intervenciones y realizará la planeación de su implementación, haciendo énfasis en los 5 momentos clave para el regreso a clases seguro a las aulas. El primero son los preparativos, coordinación de acciones, información y recurso para disminuir el riesgo de contagios en el regreso a clases. El segundo momento clave son los días previos al inicio. Informar a la comunidad escolar las medidas para el regreso a clases y realizar la limpieza de la escuela. El tercer momento es el primer día de clases. Filtros de corresponsabilidad, familiar, escolar y salón de clases. El cuarto momento clave es la primera semana de clases. Reforzar medidas preventivas individuales y del entorno escolar. Y el quinto momento es el resto del ciclo escolar. Implementar medidas preventivas, hábitos de higiene y limpieza individuales y en la comunidad escolar como práctica permanente. En el primer momento clave, preparativos, coordinación de acciones, información y recursos para disminuir el riesgo de contagios en el regreso a clases, y en el segundo momento clave, días previos al inicio, informar a la comunidad escolar las medidas para el regreso a clases y realizar la limpieza de la escuela, se considera la primera intervención sobre reactivar el funcionamiento de los comités participativos de salud escolar, la relación escuela y centros de salud local, jornadas de limpieza periódicas en la escuela, limpieza y o desinfección de instalaciones, equipo y materiales didácticos y los filtros de corresponsabilidad. Se considera también la segunda intervención del acceso a agua y jabón y la tercera intervención, cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. En el tercer momento clave, referente al primer día de clases, filtros de corresponsabilidad familiar, escolar y salón de clases, se consideran la primera intervención sobre reactivar el funcionamiento de los comités participativos de salud escolar, los filtros de corresponsabilidad,
La cuarta intervención, sobre el uso de cubreboca o pañuelo obligatorio. La quinta intervención, sobre la sana distancia. La octava intervención, la detección temprana, escenarios de actuación ante COVID-19. Y la novena intervención, sobre el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En el cuarto momento clave, referente a la primera semana de clases, reforzar medidas preventivas individuales y del entorno escolar, se considera la sexta intervención sobre maximizar el uso de espacios abiertos y la novena intervención referente al apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Y en el quinto momento clave del resto del ciclo escolar, implementar medidas preventivas, hábitos de higiene y limpieza individuales y en la comunidad escolar como práctica permanente, se considera la primera intervención, reactivar el funcionamiento de los comités participativos de salud escolar, la relación escuela-centros de salud local, jornadas de limpieza periódicas en la escuela, limpieza y o desinfección de instalaciones, equipo y materiales didácticos y los filtros de corresponsabilidad. Y también se considera la novena intervención, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Gracias por su atención.